Muy buenos días, estudiantes, esperando que tengan un excelente día. Es el ritmo en el lenguaje poético y nuestro objetivo es el mismo que el del día de ayer, realizar las interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítica valorativa de la literatura. Veíamos nosotros el tema la poesía y decíamos que es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra donde se expresan sentimientos y emociones por parte del autor. Veíamos también que para darle ritmo al lenguaje poético, como en este caso veíamos el poema de Jorge Enrique Adaún, un ecuatoriano, donde en su tema pasadología nos daba a entender muchos sentimientos, entre ellos las contradicciones que tuvo y encontró durante su vida, es decir, trata sobre las luchas que tuvo que enfrentar el autor durante su pasado, incluyéndose a sí mismo como parte de tantos contratiempos que le tocó vivir, luchar, superar y vencer. Y para darle este sentido rítmico a este género literario, nosotros hablábamos de los elementos, que era entre ellos estaba la métrica, las sílabas métricas básicamente. Cada verso contiene cierta cantidad de sílabas para establecer el número de sílabas métricas, es decir, las sílabas que componen un verso. Existen algunas reglas para contarlas que difieren de la forma como se cuentan las sílabas en una oración. ¿Por qué dice difiere? Porque no es igual a como nosotros separamos en una simple oración. Vamos nosotros a ver cuáles son estos elementos. Muy importantes que hay que recordarlos al momento de contar las sílabas. Tenemos primero, cuando la última palabra sea esdrújula, es necesario restar una sílaba a la cuenta. Por ejemplo, vemos nosotros aquí un verso, a contralucidez y contralógica. Si nosotros contamos sus sílabas, tiene 12, pero como termina en una palabra esdrújula, entonces a esta se le resta una sílaba y en este caso vendría a tener este verso 11 sílabas. Otro elemento muy importante es que si la palabra del verso es aguda, es necesario sumar una sílaba más en la cuenta. Ejemplo, contra yo y mi certeza al revés. Aquí está este verso. Contra yo y mi certeza al revés. Si estamos contando nosotros esta sílaba, este verso, perdón, vamos a tener nosotros 11 sílabas, pero como termina en una palabra aguda, entonces vamos a sumarle una sílaba más y este verso tendría o está compuesto por 12 sílabas. Y el último elemento que hay que tomar en cuenta al momento de contar las sílabas en un verso es que si el acento es grave se cuenta el mismo número de sílabas, es decir, no sucede nada. Contra nosotros mismos, tiene 7 sílabas, pero como es una palabra grave, todo queda igual, ni se aumenta ni se restan sílabas. Vamos a ver nosotros el siguiente poema, Romance del prisionero. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandría y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Sino yo, triste, cuidado, ¿qué llago en esta prisión? Que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un boyastero, dele a Dios galardón. Matámosle un ballestero, dele Dios galardón. Vamos a hacer nosotros un ejercicio en clases tomando en cuenta los elementos de la métrica y sobre todo lo que hay que tomar en cuenta para hacer el conteo de estas sílabas por cada verso. Entonces nuestro objetivo es contar el número de sílabas que tiene cada verso
y vamos a comprobar si se cumple la regla de la métrica según el acento de las palabras finales. En este caso yo voy a preguntarle a ciertos compañeros, voy a darles un tiempo, unos 2-3 minutos, para que puedan por lo menos trabajar en el primer verso, y de esta manera puedan contar cuántos números de sílabas tiene cada uno de estos versos, y sobre todo deberán tomar en cuenta las reglas que nosotros hemos comentado según el acento en las palabras finales. Luego vamos nosotros a hacer una reflexión que es básica en un poema. En este caso, como todos pensamos de una forma diferente, seguramente lo que yo piense no va a ser lo mismo que ustedes. Mi reflexión: el autor capta como ninguno el sentimiento de agonía y desamparo de un prisionero, que cuenta cómo un pequeño ave que le visita cada día es el único contacto que tiene con la vida, hasta que el ave muere en manos de un ballestero. Un ballestero es una persona armada, una persona cazador, que lamentablemente mata al único amigo que tiene este prisionero. Si nosotros vemos aquí, él nombra el nombre de esta ave, ¿sí? Nombra en este caso en la segunda estrofa, cuando canta la calandría, que es un ave que él veía pasar mientras estaba preso. Otro de los digamos de las reflexiones que pudieran existir es que este autor relata la vida de un preso en 4 versos. El romance solo dedica 4 versos a escribir la situación en la que se encuentra el preso. No tiene nada y por ello no necesita muchas palabras para describirlo. Basta con decir que no es capaz de diferenciar el día de la noche, porque en esa prisión nunca es de día. Pero las desgracias aún pueden aumentar. Cuando el preso pensaba que ya nada podía ir peor, llega una persona. El único contacto que tenía con el exterior era su pequeña ave, pero se posaba en su ventana cada día, y lamentablemente el ballestero mató con una flecha al ave y el preso se quedó totalmente solo. Imagínense ustedes, es muy probable que al preguntarle a sus compañeros ellos tengan una manera diferente de pensar, pero en estos momentos ustedes van a realizar esta actividad y la vamos a analizar en clases. Para complicarlos, también tenemos otras variaciones en la métrica, no solamente la que vimos anteriormente, sino que también hay 4 formas más comunes en las que pueden variar las sílabas y pueden ser sinalefa, dialefa, sinéresis y diéresis. La primera, sinalefa. Cuando una palabra termina en una vocal y la siguiente comienza con vocal, ambas vocales se unen y forman una sílaba métrica. La H intermedia no impide la sinalefa. Este es un fenómeno que ocurre frecuentemente en el habla y la razón de la economía a la que tiene el lenguaje oral. Veamos un ejemplo. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? La palabra princesa termina en vocal y la siguiente palabra está comienza con otra vocal. Juntamos así la sílaba sa con la sílaba es para formar una sola sílaba, en este caso saes. Como resultado, el verso tiene 14 sílabas en vez de 15. Siguiente forma en las variaciones de la métrica es la dialefa. Es lo contrario de la sinalefa, es decir, se pronuncian en sílabas diferentes las vocales finales e iniciales de 2 palabras contiguas. Ejemplo: ya le llevan a enterrar. En este caso la palabra a termina en vocal y la palabra enterrar también comienza con vocal, pero se las pronuncia por separado. Como resultado, el verso tiene 8 sílabas en vez de 7. Bien. Sinéresis sucede cuando una palabra, 2 sílabas deberían ir separadas gramaticalmente por hiato o vocales abiertas, se cuentan como una sola sílaba. Así se forma un falso dictongo. Ejemplo: purpúreas rosas sobre Galatea. En este caso, la palabra purpúrea
está originalmente compuesta por 4 sílabas, purpúreas. Pero como este verso ocurre una sinéresis, juntamos una sola sílaba en res y as, es decir, aquí. Debería ir separadas, pero en este caso nosotros las vamos a unir tomando en cuenta de que existe una sinéresis. Como resultado del verso tendrá en este caso 11 sílabas en vez de 12. Y la última variación métrica o esta última forma común en que se pueden variar las sílabas es la diéresis. Este fenómeno, contrario del anterior, se produce cuando una palabra se destruye un diptongo, separando en 2 sílabas 2 vocales que deberían estar unidas en una sola sílaba. De esta forma, las vocales se pronuncian en hiato. La diéresis se suele señalarse en la escritura con el diptongo del mismo nombre, colocado sobre una vocal. Por ejemplo, en este caso, cambiaban. Vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, con sed insaciable. La palabra insaciable está compuesta normalmente por 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. En este caso, ocurre una diéresis. El diptongo sia se separa en 2 distintas, es decir, sia y a. Como resultado, el verso tiene 7 sílabas en vez de 6. Y sobre todo, nótese el signo de diéresis sobre la letra I. Algo muy importante es que la sinalefa, la dialefa, la sinéresis y la diéresis no se utilizan siempre, sino solo cuando es necesario. Es decir, cuando el poeta busca alcanzar un determinado número de sílabas métricas. Es decir, cuando en un verso él desea que todos sus versos tengan 14 sílabas. Entonces él pone en acción estos 4 elementos que hemos estudiado para que puedan tener todos sus versos estas 14 sílabas. Bien, vamos a realizar un ejercicio. Yo les voy a enviar un documento de Word donde les voy a enviar todo este poema. ¿Sí? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a contar las sílabas métricas de los versos del siguiente poema. Van a utilizar todas las normas señaladas anteriormente. La acentuación de la palabra final, la sinalefa, la dialefa, la sinéresis y la diéresis. Como pista, todos estos versos deben tener 14 sílabas métricas. Estudiantes, que tengan una excelente tarde.